Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar de la muerte. Y finalmente no la vamos a romantizar, sino vamos a hablar de lo que pasa después de ella. Y por ende, tenemos aquí varios expertos que nos van a comentar cómo es el proceso. Justamente tenemos invitados que son socios de la ASCAFUM. Me gustaría que cada uno de ustedes se vaya presentando, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jorge Vargas, embalsamador y miembro igual de la ASCAFUM. Buenas noches, soy Cristian Guzmán, coordinador de operaciones y logística de Funery, servicios exequiales, con 17 años en el rubro. Buenas noches, mi nombre es Fernando Virreira, presidente de la Asociación de Cámaras de Funerarias de La Paz, ya con 15 años de servicio como propietario en la funeraria Voluntad de Vida. Buenas noches, mi nombre es Moisés Cercán Iriarte, soy embalsamador hace 7 años más o menos, igual representante de la Cámara de Funerarias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, saber qué pasa después de la muerte aquí en la Tierra. Pero antes de comenzar, vamos con el mini documental. Hay un trabajo que todos van a necesitar, que casi nadie sabe que existe y que nadie se atreve a preguntar cómo se hace. El trabajo de preparar a los muertos. El oficio del embalsamador. En Bolivia, cuando alguien muere, el cuerpo tiene que ser preparado, tiene que ser vaciado, preservado, reconstruido, devuelto a una imagen que la familia pueda ver y decir, se ve como dormido. Alguien tiene que hacer eso, y ese alguien, en Bolivia, trabaja en la oscuridad, sin ley que lo regule, sin título obligatorio, sin nadie que pregunte si sabe lo que está haciendo. El embalsamamiento es una ciencia. Tiene 3000 años de historia. Requiere conocimiento de anatomía, de química, de cómo se comporta el cuerpo humano después de la muerte. Pero en Bolivia, la ley no obliga a nadie a saber nada de eso. Cualquiera puede preparar un cadáver. Y no solo el embalsamador. El enterrador que abre la tierra a las 5 de la mañana. El forense que firma el papel sin ver el cuerpo. La maquilladora que devuelve color a una cara sin vida. El cuidador que empuja camillas toda la noche. Todos invisibles. Todos necesarios. Ninguno nombrado. Y mientras el sistema no regula a los que trabajan con los muertos, las morgues de Bolivia colapsan. En el Instituto de Investigación Forense de La Paz, hay cuerpos apilados uno encima del otro, esperando que alguien llegue a reconocerlos. Esperando un nombre, esperando un llanto, y cuando nadie aparece, el embalsamador trabaja igual. Y esta infraestructura y todo este equipamiento para que pueda ser utilizado, pero ustedes pueden observar los cuerpos todavía están en el suelo en muchos casos porque no existe la implementación completa de este lugar. En el altiplano boliviano, donde las temperaturas bajan a cero y la altitud cambia todo, incluso la forma en que un cuerpo se descompone, el embalsamamiento es diferente del resto del mundo. Los embalsamadores bolivianos lo saben. Lo aprendieron solos, de sus padres, de sus abuelos, de noche, entre cadáveres, sin una escuela que los formara, sin una ley que los protegiera, sin nadie que los reconociera, como Orozco en Cali, pero sin la cámara de nadie apuntándoles. Cuando una familia se despide en un velorio y alguien dice, se ve tranquilo, se ve como si durmiera, eso no pasa solo. Eso es el resultado de horas de trabajo de alguien que nadie va a nombrar en ese velorio. Que nadie va a abrazar, que nadie va a agradecer. Que va a cobrar lo que pueda, volver a su casa y mañana hacer lo mismo con otro cuerpo de otra familia que tampoco va a nombrar su nombre. Ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en ningún lugar de Latinoamérica.
donde la muerte es un negocio para otros, para ellos es un trabajo sin nombre. Esta noche, mientras duermes, hay un embalsamador en Bolivia que está trabajando. Hay un enterrador que abrió una fosa al amanecer y todavía no llegó a su casa. Hay una maquilladora que devolvió color a un rostro que nadie más quería tocar. Hay un forense que firmó papeles sobre muertes que no entiende del todo. Hay un cuidador de morgue que camina pasillo tras pasillo en el silencio más denso del mundo. Todos sin protección legal, todos sin certificación obligatoria, todos sin seguro médico, todos sin jubilación, todos preparando a alguien para que su familia pueda despedirse. Y cuando terminen, nadie les va a preguntar cómo estuvo su noche. De los creadores de Dark Kitchen, que significa ganar dinero sin tener un restaurante físico, pues ahora llega Dark Store, que significa vender productos y ganar dinero sin tener una tienda física. Y si tú eres de Bolivia y quieres tener unos ingresos extras, quédate que te explico. La idea es esta: puedes generar un ingreso acorde a la cantidad de productos que vayas vendiendo, pero no necesitas poner ni invertir un solo boliviano, ya que la empresa se encarga de tener todos los productos. Ellos te darán el catálogo y tú solo tienes que ponerte a vender, sin oficinas, sin horarios de trabajo, y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Pero si buscas un ambiente más cómodo para vender, puedes visitar las oficinas. Se encuentran en la ciudad de La Paz. Y si quieres más información y despejar todas las dudas y miedos que tengas, puedes ingresar al link en mi perfil y buscar la empresa TapTap. Así que no esperes más y ponte en contacto, ya que los cupos son limitados. Y si tú tienes una tienda que necesita vendedores virtuales, puedes también escribirnos. Sin más, nos vemos. ¿Cómo? Hemos entrado todos. Oh no, esto está muy mal, muy mal. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Pero qué es esto? ¿Quiénes sois vosotros? Fred, tenemos que salir de aquí. Ahora. No sé cómo. Fred, rápido. No sé cómo. ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos? El cliente ya te pagó y su pedido está sobre tu mesa y él solo está pensando, ¿dónde estará mi producto? Vender por TikTok o Facebook Marketplace es la parte fácil. Lo difícil es llevar el producto hasta el cliente. Pero tranqui, para eso está TapTapBox. Déjate de preocuparte por los envíos y céntrate más en tus ventas. Escríbenos al número que aparece en la pantalla y potencia tus ventas. Y estamos de vuelta. Esto es Archivos Oscuros Bolivia. Y hoy vamos a tocar este tema que se involucra tanto a las funerarias a nivel nacional. Y gracias a ellos tenemos estos invitados. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es un embalsamador? ¿Qué tareas tiene? Es la persona encargada de desinfectar al fallecido, ponerle líquidos conservantes, vestirlo en muchas ocasiones y a veces no, y presentarlo íntegro a su familia, cosa de que lo puedan velar.
Más allá de eso, también muchas veces aquí en La Paz, en nuestros rubros, nos dedicamos a la tanatoestesia, que viene a ser el maquillaje también del cuerpo para que pueda ser presentado adecuadamente a su familiar. Esto ya entraríamos en casos de labores de reconstrucciones, algo de estética, maquillaje. Muchas veces hay que recuperar partes del cuerpo y etc. en caso de accidentes o otro tipo de maneras que llegaran los fallecidos. Me imagino que aquí en Bolivia, dado la quizá escasez que se tiene de herramientas, incluso de conocimientos y o estudios, ¿cómo ustedes podrían diferenciar el preparado de un cuerpo de manera internacional, llamémoslo así, con ciertos estándares que se debe de seguir frente aquí en Bolivia, y qué escasez se tiene? Claramente, en cuanto llega un fallecido internacional, en este caso, se nota a buena vista de que este fallecido está tratado de una manera muy adecuada, muy profesional, ya que estos cuerpos están hechos el trabajo para que puedan ser velados durante inclusive hasta un mes. Entendemos que varios de los fallecidos que se van al exterior hasta que lleguen sus familiares, se hagan los trámites y demás gestiones para el velorio, pues tarda mucho. Un velorio acá en Bolivia tarda alrededor de unas 24 horas hasta 72 horas. El mínimo requerido por los cementerios y hornos crematorios es de que tienen que pasar por lo menos unas 24 horas para posteriormente hacer una incineración o cremación. Pero los cuerpos que son internacionales ya vienen con otras soluciones químicas que permiten que estos fallecidos lleguen a no deteriorarse de la misma manera que un cuerpo que es tratado en el lado boliviano. Entonces, cuando nosotros tenemos fallecidos así, inclusive es un poco difícil para los cementerios hacer lo que es cambiar a restos menores o hacer la cremación, porque muchas veces los encuentran también en un estado en el que no se ha llegado a descomponer. Ahí donde nosotros notamos la calidad en la manera que nos envían fallecidos y la calidad en la que tenemos que enviar también los fallecidos al exterior, cumpliendo algunas de sus normativas internacionales. Aquí detrás de cámaras estábamos teniendo una charla muy interesante justo acá en la productora, y estábamos hablando de la morgue y cómo era la morgue antes, que era bastante escasa, y cuáles han sido los cambios que ustedes en estos años que han ido trabajando los pueden ir comentando. Incluso ustedes mismos estaban mencionando aquí, ¿no?, que los cuerpos los tenían parados uno tras otro, e incluso que parecía una carnicería humana. Quisiera, por favor, que me puedan comentar un poco de esta experiencia, especialmente creo que la persona que está aquí, que la tenemos al lado, ¿no?, le estaba comentando algo muy interesante, que es el proceso, que ahora los tienen en bolsas, que tienen los cuerpos de manera distinta y que incluso no los llevan a refrigerar los primeros días, a lo que tengo entendido. Sin embargo, quisiera que me puedan comentar un poquito más de cómo es este proceso. ¿La morgue realmente tiene las herramientas necesarias? ¿Consideran que aquí en Bolivia es muy precaria? Me gustaría escucharlos. Era precaria, ahora hay como mesones más armados, más formulados, más bonitos, y está la morgue, no sé muy bien la de abajo, la de patología, y luego está IDIF, y luego está la morgue de abajo, que esta prácticamente ha sido construida, se le dice calaminas porque ha sido construida con calaminas, ¿no? Y antes en esa morgue no había, como no estaba, ahora están metidos ahí los que son estudiantes de medicina, pero antes no estaban metidos los estudiantes de medicina, entonces solo había una persona o dos personas responsables dentro del área, ¿no? Entonces, al no abastecerse dos personas, los fallecidos, los familiares, los que no son reconocidos, estaban en el suelo. Bueno, estaban con un código, pero en el pie, digamos, y no estaban bien empaquetados, creo que el término es empaquetado o embolsado, pero ahora está embolsado. Entonces, como están manejados por los estudiantes de medicina, entonces ya hay como un poco más de pulcro al manejar a los fallecidos. Vale decir que antes ellos solamente, por ejemplo, para imaginarse, ¿no?, un cuerpo al lado del otro. Un cuerpo encima del otro, un cuerpo parado. Eso particularmente era cuando no había una morgue que era fija, como ahora. En sí, antes se han fabricado lo que es una morgue que era hecha de calaminas, y donde no tenían ni los mesones y no tenían el espacio suficiente para que los cuerpos puedan estar y una persona pueda ir a reconocer todos. Es por eso que los hacían parar a los fallecidos. Obviamente los formalizaban, es decir, casi los momificaban para que el cuerpo se pueda mantener parado
lado y los ponían así como haciendo fila. De ahí se ha trasladado lo que es a una sala que tiene lo que es en la planta baja del Hospital de Clínicas, que ya eran unos cuartos. De ahí se ha vuelto a trasladar ahora se ha vuelto lo que es el depósito de cadáveres que es acá del IDIF, y ahí obviamente ya tenían lo que es un refrigerante, que es donde ponían los cuerpos que ya pasaban de 2 semanas y ya los guardaban ahí adentro. Pero ahí ya tienen lo que son los mesones, pero obviamente igual no tenía la misma limpieza, ¿no? que todos los que hemos llegado a recoger cuerpos de ahí hemos visto lo que es el mal trabajo que había en limpieza. ¿Por qué? Porque uno pasaba y estaban los gusanos, estaban en sí la sangre, la misma grasa que brota del cuerpo, estaba ahí para que nosotros teníamos que entrar con botas, porque si no, el mismo olor no se desprendía del cuerpo, ¿no? ¿En Bolivia hay estudios para realizar este oficio? No hay como tal un lugar que te enseñen a nivel técnico o a nivel universitario, pero uno creo que se da abastos como para estudiar de otras formas, ¿no? De afuera, de acá mismo adentro, de los mismos profesionales. En La Paz no he visto, pero en Tarija sí hay como una formación que se les da. Entonces sería correcto que cualquier persona podría preparar un cuerpo. Claro, no hay una ley de manejo, eso igual decíamos, ¿no? Detrás de cámaras, que no hay una ley de manejo de cadáveres, valga el término, no hay una ley adecuada de manejo de cadáveres. Hay un proyecto de ley de manejo de cadáveres que está presentado por Tarija, pero sí, cualquier persona puede manipular un fallecido. Uno, por las tradiciones que tienen en La Paz, o sea, y el otro porque no hay una institución que te norme eso. Ok, perfecto. Vamos un poco más al oficio como tal, ¿no? ¿Cuál es el proceso, no? Explíquenme un poco como tal, ¿no? El proceso completo que se le debe tener al cuerpo, ¿no? Que le meten, por dónde se le mete, si se le hace algún corte, ¿no? Solamente y esto nos gustaría recalcar, es netamente para saber, para tener conocimiento del mismo. Sin embargo, no estamos incitando a que cada uno lo haga en su casa, sino es para dar el debido conocimiento y que este sea netamente un podcast educativo. Vamos empezando, por favor, señor Cristian. Bueno, en base de los cursos y capacitaciones que nos han ayudado a la asociación, nos han enseñado algunos pasos a seguir ampliando de una manera ampliada. Son 3 pasos. Después de recibir el fallecido, se hace la descontaminación del fallecido. Después sigue lo que es la adecuación del fallecido. Y al terminar, también la nueva descontaminación del fallecido. Dentro de la primera fase está lo que es descontaminarlo, colocarle los químicos adecuados. Se tiene que verificar los documentos antes de preparar cualquier cadáver, para evitar contaminación, ver qué tipo de solución se va a utilizar. Por lo general utilizamos formol, otros químicos también necesarios. Este formol no es así como para decirlo, agarrarlo y inyectarlo. Este formol es mezclado con otros químicos también, como ser el metanol. Este metanol con el formol y agua que nos sirve para que no haga una reacción bastante fuerte, que es cancerígeno, que es tóxico. Entonces se le inyecta al fallecido para preservar y descontaminar, ya que el formol es un químico bastante tóxico y a la vez ayuda a lo que es la eliminación de bacterias y hongos de una manera más agresiva. Lo que no lograría una lavandina, pues se logra con formol. Muchas de las sábanas de óbito, entonces después de una formalización, de una preparación y adecuación de un fallecido, pasa por lo que es una descontaminación con este químico. Hay distintas maneras. La principal, la más tradicional, es la que se le inyecta formol con inyecciones. La correcta es hacer una sutura pidiendo la correcta autorización de la familia para inyectarle lo que son los químicos vía una arteria. El cuerpo posee varias arterias, puede ser braquial, puede ser yugular, femoral. Entonces se le inyecta por este medio, y es en ese momento cuando el formalizador, en este caso, hace la corrección del rostro para evitar la rigidez del rostro por última vez, en la que se le está llegando a poder ver por última vez. Hay otra manera en la que también se le extrae, se le inyecta, se le perfora del ombligo 2 centímetros más arriba una troca.
La troca la utilizamos para hacer la extracción de los líquidos, sangre, fluidos corporales que tiene un cuerpo. Por lo general esto se utiliza cuando son cuerpos de varios días. Entonces, este procedimiento es bastante invasivo, es como una liposucción, por lo que muchos familiares, según sus tradiciones, no permiten que se los toque, inclusive a los fallecidos, que se les haga más daño. Hay fallecidos que son de accidentes. Entonces, en este caso ya no es una simple formalización, preparación y adecuación del cuerpo. En este caso es prácticamente una reestructuración corporal forense. Entonces, obviamente hay cuerpos que llegan a la morgue lo dejan lo mejor que se ha podido, y los embalsamadores en este caso son los que se encargan de adecuar el fallecido de una manera en que se la pueda ver de la mejor manera para poderse recordar. Hay dos procesos, ¿no?, que se siguen a nivel técnico. Bueno, son varios procesos. El primero es el de desinfección, ya mencionado, pero el parámetro técnico es tanatoestética y tanatopraxia. La tanatopraxia se encarga de la preservación del cuerpo como tal, y luego está la tanatoestética, que se encarga del maquillaje, muchas veces está la reconstrucción incluso de partes que faltan. Tenemos un contexto social en el Alto y en La Paz en el que a veces al fallecido no se lo puede manipular, es más, la familia lo viste, lo lava, entonces lo único que se puede hacer está dentro del parámetro de tanatoestética, que es inyectar líquido por cavidad por inyecciones. Pero lo adecuado, sí, concuerdo, es que se debería hacer meter formol o líquido preservante por arterias. Exacto. La arteria se encarga de mandar sangre con fuerza, con aire, por eso se le dice arteria. Y la vena se encarga de pasar vitaminas, minerales al cuerpo. Entonces se hace una incisión ya mencionadas en yugular, femoral, donde se pueda exactamente. Una incisión, se abre, se reconoce la vena, se reconoce la arteria y se cortan las dos. Entonces hay una máquina inyectora, entonces se pone la máquina inyectora en la arteria, porque esta la lanza con fuerza, lanza el líquido con fuerza, entonces la otra se abre, la vena, entonces se saca sangre hasta que salga el formol o el líquido preservante, luego se sella, pero muchas veces en La Paz y en el Alto no están, dentro de las tradiciones, no está tan permitido manipular al fallecido, al familiar. Entonces lo único que se puede hacer es meter formol en 5 puntos que está dentro de la tanatoestética, no está dentro de la tanatopraxia. Bueno, normalmente como dice el compañero acá es que por ejemplo, si es que vamos a mandar un cuerpo, lo que es a Santa Cruz, a un lugar cálido, se tiene que hacer mayormente lo que es por la arteria, porque ahí se conserva más el cuerpo. Pero si es que se va a enterrar por acá para el cementerio general, que tiene normas de 24 horas que se tienen que pasar para poder ser enterrado y no sobrepasar las 48 horas, entonces ahí se puede ocupar lo que son los 5 puntos que indican que es ya mediante inyecciones, ¿no? Eso es para qué, y el debido taponeamiento, que es para que no bote gases, no bote líquidos, y hacer la tanatoestética, como dice lo que es el maquillaje. Al hacer todo eso, entonces el cuerpo sí o sí se conserva, pero dependiendo también la patología de que haya fallecido el cuerpo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a un alcohólico no se le puede inyectar formol directamente, porque el cuerpo obviamente va a evolucionar y va a empezarse a hinchar. Entonces es por eso que uno primero tiene que hacer cortes para poder sacar todo el líquido y sangre. ¿Para qué? Para que el cuerpo toda la sangre no suba a la cara, ¿no? A la cabeza y se pueda hinchar. Valga resaltar ahí que igual uno se da modos, ¿no? Entonces cuando no hay el mesón de óbito y es un domicilio y la familia no quiere que se traslade, entonces uno se da modos. Las máquinas que se tiene muchas veces no se las puede trasladar, entonces uno se da modos para sacar líquido a base de inyecciones, y también se puede inyectar mediante, ¿qué es catéter? Mediante suero también se puede. Entonces uno se da modos aquí Pero realmente en este oficio, ¿no? Y aquí es una pregunta muy interesante, el hecho de que quizás, ¿no? Y también por los pueblos y por las creencias, el hecho de que una persona no deje que un encargado, ¿no? Un profesional en los cuerpos no quiera que toquen, digamos, a su familiar, creen más que puede ser por ignorancia o netamente por amor, y esto me gustaría recalcarlo porque en pueblos, por ejemplo, las viudas son las que deberían preparar el cuerpo de su marido, ¿no? Entonces justamente van este tipo de
reglas que van, y esto puede depender mucho de su cultura, incluso de la temperatura, que en algún momento me lo estaban comentando. Y me gustaría en esta pregunta justamente escucharlo a Moisés, tu experiencia justamente frente a esto, a lo que te estamos comentando de los pueblos, en el Alto. Bueno, normalmente lo que ocurre en el Alto y en áreas rurales es la creencia de que no debe llegar a una morgue como tal, no debe pasar lo que debe ser una autopsia en general, porque por el tema de que hay mucho respeto hacia sus propios familiares, no quieren verlo en un estado así. Muchas veces la morgue, que tampoco cuenta actualmente, se podría decir que ha mejorado bastante, pero IDIF no cuenta con los recursos para realizar una reconstrucción adecuada y para entregar a los cadáveres de manera adecuada. Entonces, justamente por eso los mismos familiares evitan que llegue a la morgue, buscan la manera de que no llegue a la morgue, de que no haya una autopsia, de que no haya tal proceso. Entonces, justamente con la funeraria es con lo que consolidan hacer un trato. ¿Para qué? Para que se haga un preparado adecuado dentro de lo que debería ser el domicilio. Entonces, como decía mi compañero, normalmente nosotros nos habituamos. En caso de que haya la oportunidad de que llegue al tanatorio, a la sala de óbito para el preparado, normalmente nosotros lo hacemos. Se le realiza todo lo que vendría a ser el procedimiento, se le retira los líquidos, se le pone el líquido formalizante para que se conserve el cuerpo. Cabe recalcar que esto se diría que está más a nivel La Paz, el Alto, que estamos un poco menos que otros departamentos. ¿Por qué? Porque a nivel Santa Cruz, Beni, Tarija, Sucre, otros departamentos se utilizan normalmente para todos los cadáveres lo que vendría a ser un adecuado embalsamamiento. Y otros departamentos sí, pero en La Paz, en el Alto no, porque la gente, más que todo del área rural, es algo cerrada. Entonces nosotros debemos adecuarnos a los familiares, porque no nos olvidemos que ellos han perdido un ser querido. No es que hayan perdido a cualquier persona, es algo querido para ellos. Pero en el caso, por ejemplo, de la religión, por ejemplo, los musulmanes tienen la creencia de que tal como está la persona se la debería dejar y le ponen un traje blanco, ¿no? Entonces, ¿ustedes han tenido algún caso así, por ejemplo, en la religión, o quizás con algún cristiano, como les estoy comentando en los musulmanes, que no dejen que ustedes hagan la preparación correcta? Voy a hablar desde mi perspectiva y desde mi conocimiento. No voy a explicar qué exactamente religión con la cual hemos chocado, pero yo he tenido un choque con un familiar, el cual no quería que se le inserte ningún tipo de líquido y justamente había fallecido por el hecho de que no quería recibir una transfusión de sangre. Entonces, como les digo, no puedo detallar qué tipo de religiones por no meternos en polémicas, pero justamente esta persona nos pedían que solamente llevara una sotanita blanca, nada más, en específico, nada de inyecciones, nada de preparado de cuerpo, solamente una lavada por fuera y un poquito de algodón, nada más. Ellos exclusivamente no quería que se le inyecte nada al cuerpo, que se les retire ningún tipo de líquido. Entonces sí existen esos choques culturales o esos choques religiosos con algún tipo de familiares, donde uno intenta explicarles que es la manera adecuada de tratarlos, más que todo por el punto de higiene y porque ellos van a estar velando un cadáver en descomposición y sin ningún tipo de químico, esto va a llegar a descomponerse con más rapidez y es peligroso para ellos, obviamente. Y justamente en este sentido y este tema que estás tocando es muy interesante porque muchas veces las personas dudan de la preparación del cuerpo, desde el hecho de que puede que les estén retirando órganos sin su permiso, llamémoslo así, e incluso podríamos hablar un poco de lo que sería la trata y tráfico de órganos, o sea, justamente por este tipo de temas que se podría tocar. No sé si ha habido quizás alguna funeraria, sin mencionar el nombre, que haya tenido algún problema, ¿no? En este sentido que estoy mencionándolos con lo que sería trata y tráfico de órganos como tal. Por protocolo, generalmente siempre se hace pasar una persona por protocolo a la sala de óbito o tanto que se quede en el cuarto que se va a preparar. Por lo general que yo sepa, caso de extracción de órganos y venta, creo que no. Bueno, parte de eso, ¿no? Obviamente que para poder extraer lo que es algún órgano tendríamos que hacer un corte, obviamente, y ahí empieza a sangrar el cuerpo, y el familiar, quiero o no, siempre es desconfiado, entra a revisar, y aparte de eso también hay que ver también que para poder extraer un órgano tienen ciertas horas para que el órgano siga sirviendo. Si es que, digamos, pasa más de 4 horas el órgano, ya no sirve, ya entra en descomposición y entonces ninguna funeraria quiere meterse en ese lapso, ¿no? Digamos, sea de domicilio el caso
nosotros vamos y nos avisan después de 2-3 horas. Hasta que llegue la funeraria, hasta que empiece hacer la preparación del cuerpo, ya está pasando unas 5 horas. Tantos años que van de experiencia preparando cuerpos, llevando ataúdes, ¿no? Haciendo el papeleo. ¿Dirían ustedes que quizás el ver la muerte todos los días hace que ya, no sé cómo explicarlo, no decir que ya no sienten nada, pero que quizás ya no les afecta en la manera en la que quizás a las personas que nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar en este oficio nos afecte? Por ejemplo, el ver cuerpos todos los días, el realizar ese proceso todos los días, ¿no? Quizás puede quitarte un poco la sensibilidad del mismo. En sí se vuelve una rutina para nosotros, ¿no? Porque es un trabajo de 24/7 que nosotros tenemos en la funeraria. No es que nos quita la sensibilidad, es que nos vuelve una rutina. Todos los días están como fallecidos. Obviamente nosotros ya sentimos dolor, pero por ciertos casos, por ejemplo, cuando son niños, ahí es un caso bien difícil para nosotros porque nadie quiere lastimarlo un poco más de lo que le haya pasado, ¿no? Cuando ya son personas mayores, obviamente nosotros decimos todos tenemos que llegar a esto, se nos hace un poquito más fácil poder aceptar esas cosas. Obviamente todos tenemos un corazón y todos seguimos sintiendo eso, ¿no? Pero como se le dice, para nosotros es una rutina, es como cualquier trabajo. Entonces ya lo vemos como algo como normal, ¿no? Sí, creo que la sensibilidad se transforma, se pierde un poco, no me van a negar acá muchos, que se pierde la sensibilidad a ver gente llorar, ya no te produce también llorar, a no ser que sea un familiar. Entonces se pierde la sensibilidad en algunas cosas, pero te hace ver la vida de otra forma, ¿no? Como que mañana no puedes estar, literalmente este trabajo nos hace ver que mañana ya no podemos estar. Entonces dentro de nuestra rutina es que, según, bueno, a mi parecer, yo mismo entonces vivo cada día, mañana puedo estar muerto, me hace ver más la vida, no es que pierda sensibilidad, sino que tu sensibilidad se transforma en otras cosas. Y es estar un poco más agradecido a estar vivo más que todo, porque después de todo nosotros hemos visto tantos tipos de fallecimientos, tantos cadáveres, tantas personas, pierdes, como dice mi compañero, algo de sensibilidad. Yo en mi perspectiva las primeras veces era bastante sensible cuando veía personas llorando por un familiar fallecido. Actualmente es más al hecho de tenemos que apoyarle al familiar, tenemos que dar un buen resultado porque se están despidiendo de un familiar o un ser querido. Entonces más que todo nos recluimos hacia el lado profesional igualmente, intentando de que se haga lo mejor posible para la familia, evitando totalmente lo que vendrían a ser burlas, bromas, hacerlo lo más profesional, a pesar de que hemos perdido la sensibilidad. Me gustaría que cada uno de ustedes me cuente la experiencia más fuerte que han tenido al momento de llevar este oficio. Por ejemplo, nos comentaba aquí el señor a mano derecha que cuando llegan niños creo que son de los temas más crudos, quizás bebés. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes me cuente un poco de esa experiencia, el preparar un cuerpo, el maquillarlo, qué se siente, qué pasa por su cabeza, y especialmente en estos contextos, ¿no? En estas historias que nos van a ir comentando, por qué ha sido tan crudo, porque al fin y al cabo, y justamente cuando estábamos escribiendo este guión, decíamos, ¿no? Es un oficio que en algún momento todos vamos a necesitar una persona que nos prepare, y justamente por eso, ¿no? Entonces vamos iniciando. Bueno, a mí personalmente, yo he visto fallecidos de todas las formas posibles, bueno, no casi de todas, pero creo que me llega más lo personal, ¿no? Yo no tengo papá, por ende, el que más me ha llegado ha sido de un niño que se le ha caído el televisor en la cabeza y eran de escasos recursos la familia, entonces el padre lloraba mares, y en una de esas dijo una frase que no se me va a olvidar, fue: levántate, te lo voy a comprar juguete, y a mí me llegó. Salí, agarré un cigarro y una lagrimita se me fue, pero creo que el caso de los niños, te ves reflejado en la familia y te ves también reflejado en el niño, es como que dentro de la cabeza del ser humano es que su etapa final debería ser cuando ya es mayor, pero cuando son estos casos, entonces como que te hace cuestionarte qué ha pasado, si ha habido negligencia médica, si ha habido negligencia en la familia, entonces te entra y sí te duele. Es nomás, el caso más jodido que he tenido yo creo que ha sido ese, pese a lo que haya visto ha sido ese. Bueno, por mi parte, recientemente he tenido un caso bastante delicado en el que tenía a nuestro cliente que era el padre y esposo de 2 personas fallecidas. El padre estaba manejando el vehículo. Lastimosamente, por fallas técnicas, el vehículo se volcó. Salieron disparados la esposa, el hijo. Y en eso el papá estaba intacto, ileso. Pero
la esposa y el hijo fueron los que habían sufrido y el señor estaba en total shock. Entiendo que es una situación en la que no puede hacer nada una persona, ¿no? Y esta situación sí me quebró porque hasta uno se pone en ese lugar, ¿no? Se siente como responsable directo de la muerte de un familiar y está prácticamente debe sentir culpable, aunque no tenga la culpa. Es una falla mecánica, son azares del destino, como se dice. Otro de los casos también es cuando los papitos llegan a enterrar a sus hijos, ¿no? Y los papitos llegan a tener como unos 80, 90 años y ya los ven durante todo el tiempo de su vida, los ven crecer, los han educado, los ven realizados con su familia y fallecen antes que los papás son mayores, y aún así la familia, los familiares allegados llegan a quebrarse porque uno, se puede decir así fríamente, espera el fallecimiento del más mayor. Es lo tradicional, pero llega un momento en el que la muerte te juega una mala jugada y se lleva hasta los más queridos o hasta el menos pensado. Bueno, a mí particularmente son varios casos, ¿no?, que uno maneja. Es que he atendido los casos de uno que estaba saliendo con honores de abogado. Él estaba con honores, su mamá se ha ido a trabajar al extranjero y justamente la semana que ella estaba llegando de vuelo, el otro, por volar a recogerle al aeropuerto, se ha ido a estrellar con su moto. Y entonces la mamá baja del avión, ha recibido esa noticia y la mamá solamente ha llegado para enterrar a su hijo. Y él era hijo único, con honores, familia adinerada también. Entonces eso indica, como dice el compañero, ¿no?, que a veces ni el dinero, los ricos, los pobres, entre todo, sí o sí llegamos a morir. Claro, eso sí es lo que más me ha marcado, ¿no? Tanto luchar, ir al extranjero, ir a trabajar todo para que puedas sacarle de una buena universidad y al último fallezca faltándole un poco, ¿no? Bueno, en mi caso, mi experiencia, no me van a dejar mentir aquí mis compañeros, hemos visto muchas cosas difíciles, hemos pasado muchas infinidades. Justamente hace poco pasó lo del avión que cayó en el Alto y compañeros de aquí no me van a dejar mentir que los cadáveres llegaron en muy mal estado. Muchos de ellos fallecieron familias completas, fallecieron padre, madre, suegros, todo eso. Muy aparte de todo eso, en mi caso sería un caso que tenemos más o menos por una población cercana a Viacha. Solamente eran 3 integrantes de la familia, eran el padre, la madre y el hijo. El hijo tenía problemas de alcoholismo y sus papás se fueron 3 meses al campo a sacar papa, a cosechar y etc. El hijo, como tenía problemas de alcoholismo, se recluyó en una habitación en su casita que era de muy escasos recursos, con alcohol. Obviamente la ingesta continua de bebidas alcohólicas le terminó pasando recado, terminó falleciendo dentro de su domicilio. Al no haber ningún tipo de familia ni vecinos y estar en un domicilio precario, al no haber nadie que le informara, la familia, después de llegar, que solamente eran sus papás, ambos de tercera edad, a llegar a su domicilio lo encuentran en estado extremo de putrefacción. Nosotros tuvimos que ir a recuperar el cuerpo y cuando vamos a platicar con los padres, no tenían más familia, no había nada más, solamente era su hijo y ellos. Y me puso a pensar, la verdad, que uno como hijo debería apoyar a sus padres y en vez de eso fue como una carga para sus papás y terminó falleciendo y sus padres todavía teniendo que conseguir dinero para el sepelio. Obviamente en el caso con la empresa en la que estaba trabajando en ese momento, omitimos hacer un cobro del servicio y directamente todo se le dio beneficio gratuito porque solamente eran el papá y la mamá enterrando a su único hijo con problemas de alcoholismo. Ese fue un caso que me marcó. ¿Hace cuánto pasó ese caso? Debió ser más o menos unos 3 años. Yo soy actualmente hijo único. Yo cuido a mi familia, entonces me puse a pensar bastante. Es como dicen, uno se pone en el lugar, en el momento, en la situación, viendo que está sucediendo todo esto, te deja algo en la cabeza, por lo menos un mensaje que te dice, tienes que cuidar más a tu familia, tienes que hacer esto, no te desvíes. Es algo que te deja una marca de por vida y no puedes borrar ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo, como decía, siempre hay que intentar ser lo más profesional posible y si podemos ayudar a los familiares, si podemos apoyar a las personas que están con este momento tan trágico, tenemos que hacerlo, no tenemos de otra. Tú tienes 28 años, Moisés. ¿Tú iniciaste a los 18? Nosotros, constatar algo
de cómo ha sido la historia más o menos de la que he ingresado. Yo era estudiante de una carrera en la UMSA, pero obviamente necesitas un trabajo secundario. Entonces justamente uno de mis compañeros de la carrera nos dijo, hay un trabajo en una funeraria y como siempre tienes que comenzar desde abajo. Entonces nosotros comenzamos como condes. ¿Qué es lo que se le dice condes aquí en La Paz? Es el personal de sepelio que se encarga de cargar el ataúd hasta llevarlo a lo que es el nicho. Entonces nosotros comenzamos ahí, poco a poco vas avanzando en el rubro, vas subiendo, vas ascendiendo, vas conociendo, tienes más información, aprendes más de este rubro, sabes, hasta llegar hasta administrar, digamos, la funeraria o hasta tener tu propia funeraria. Pero en nuestro caso fue más al hecho de aprender de manera profesional cómo tratar con la familia y cómo tratar con los cadáveres, cómo tratarlos de manera adecuada, cómo mostrarlos o presentarlos a la familia para que tengan respeto a todo esto. Entonces poco a poco nos fuimos alimentando de más información, fuimos estudiando, aprendiendo, yendo a algunos cursos, sacando algunos certificados. Como dice mi compañero, aquí en Bolivia no hay una institución que se haga cargo de enseñarnos, pero nosotros obviamente nos damos maneras, nos damos formas, yendo a otros lugares, aprendiendo, buscando cursos, buscando personas que tengan más conocimiento acerca de esto, que nos puedan impregnar de su conocimiento. Entonces poco a poco ha sido una labor de años que hemos ido aprendiendo y hemos llegado a este punto. Ok, hay un tema muy interesante que también lo estaban comentando aquí en la productora antes, detrás de cámaras, ¿no? Y es la necrofilia, ¿no? Aquí en Bolivia no hay una ley que pueda regular esto, ni tampoco el llevar a una persona a prisión por haber cometido este acto, ¿no? Justamente me gustaría que me comenten un poco más, quizás Moisés o su compañero, en este proceso, porque realmente de por sí, si un cuerpo ya ha sufrido proceso de irse, ¿no? O incluso, no sé, si a una mujer la han violado o ha tenido un accidente, qué sé yo, el hecho de que una persona utilice su cuerpo para satisfacer algún deseo. Y lo digo porque justamente ahora en las noticias, bueno, el año pasado, a finales del año pasado, en 2025, ha habido el caso de un hombre al que lo acusan de necrofilia, justamente porque esta persona había abierto el ataúd de esta mujer, ¿no? Es justamente lo que, bueno, mencionan las noticias, ¿no? En comunidad de chiquitos en San José. Entonces, me gustaría que ustedes también puedan dar a conocer acerca de estas leyes. Obviamente esto se debería de regularizar, creo que esto por de hecho, o sea, por defecto debería de estar, pero me gustaría saber su opinión, incluso si han tenido alguna experiencia cercana, Moisés o quizás su compañero. Bueno, ya he mencionado, no sé cuántas veces hemos repetido, no hay una ley adecuada de manejo de cadáveres, por ende no hay una penalización. En este caso de Cochabamba se ha dado por usurpación de bienes se ha dado la condena, o casi se da la condena, pero no por necrofilia. Entonces no hay esta condena que se les da. Entonces en un hospital ha habido el caso de la vejación de una señora que ya estaba muerta. Entonces no hay una ley adecuada que pueda remitir a la persona a instancias penales en Bolivia, a nivel Bolivia, ni siquiera a nivel departamental, a nivel Bolivia. Justamente a pesar de todo esto, ya han habido casos recurrentes, no solamente en lo que vendría a ser nivel La Paz, Bolivia, ha pasado en bastantes áreas rurales, en regiones, hemos tenido conocimiento justamente de que sucedió todo esto, pero como se dice, como tenemos el conocimiento, no hay una ley ni adecuada para el manejo de cadáveres, ni tampoco una ley que penalice el hecho de vejaciones o tratos indebidos contra cadáveres, porque hemos escuchado algunos casos, siendo de mi parte en el área rural y hablando o saliéndome un poco del tema, tal vez no el robo de órganos, pero sí he escuchado por algunas regiones que se ha retirado la grasa del cadáver. ¿Y esto para qué se utiliza? Fines cosméticos, fines andinos de rituales, pero había una temporada que esto era bastante referente y era bastante pesadito. Hasta ha llegado una temporada, un documental, si no estoy mal, en el área del Perú, que había esta gente que recurría a robar grasa de los cadáveres. Y esto también debería ser penado por ley, pero no hay una ley, no hay instancias donde puedas acudir si es que llegara a suceder esto. ¿Algo que quiera acotar, señor Cristian? Es correcto con respecto a algunas noticias que han aparecido de este tipo de casos, y bueno, por mi parte no he encontrado fuentes en las que diga que esto está penado o no está penado. Ya el Ministerio Público y
las autoridades deben hacer cargo de estos casos, pero por cuenta de unas funerarias tenemos procedimientos para darle la garantía correcta a los familiares, que es lo importante. Dentro de esos están documentos en los que se les autoriza a los funcionarios que van a tocar el fallecido a hacer una incisión, que es algo muy delicado para una formalización correcta. Muchos de los familiares no quieren, entonces sí autorizan para lo que es la formalización, pero por inyecciones. De la misma manera, siempre es tradición, es lo que hemos ido formalizando por parte de nuestra asociación, que las empresas afiliadas tienen que a los familiares del fallecido una presentación de cómo se está entregando el fallecido. Muchos de ellos tienen, más que todo esto pasa en las áreas rurales, tienen la susceptibilidad de que sí, que se les ha sacado un órgano, que se les ha sacado grasa. Entonces dicen, señores, acá está el fallecido, los presentan, miren, la parte estética del rostro está así, se ha adecuado correctamente, el periodo de velación es máximo tanto tiempo, se le ha colocado 37 grados de formol, o se le ha colocado 40 grados de formol, se le ha expuesto a estos químicos adicionales y el cuerpito está así. De la misma manera, también parte de nuestros procedimientos, algunas empresas funerarias que tienen, es revisar al fallecido antes del momento del recojo y antes de llevarse a la funeraria, para no meterse en problemas, ¿no? Más que todo, tenemos que entender que los familiares han perdido un ser querido. Entonces, que aparezca después de recogerlo con una heridita en el rostro, que ha aparecido que tiene, muchas veces se pasa que le colocan gotita en la boca. Entonces no es un correcto procedimiento, porque puede llegar a ser destructivo, puede llegar a corroer la piel al ponerle. Nosotros usamos lo que son las suturas internas. Entonces poco a poco ya como asociación nos estamos yendo volviendo más profesionales en esto, cosa de darle seguridad al familiar, como también cuidarnos nuestra marca profesional y nuestra empresa funeraria. Perfecto. Catalepsia es una palabra, ¿no?, que se le atribuye a un trastorno neurológico que una persona puede estar sufriendo. En este sentido, por ejemplo, hay inmovilidad muscular, también tienen pérdida de voluntad en sí, de disminución extrema de los movimientos, entre otros, ¿no?, simulando así una muerte aparente. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así? Vale decir que un cuerpo se creía que estaba muerto, pero en realidad estaba en etapa de catalepsia. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar con una persona que tenía epilepsia, un joven más o menos de 24 años exactamente. Su familia nos refiere a nosotros, tomaba medicamentos, que solamente por un tema de descuido había habido esta oportunidad. El señor nos dice, yo descansaba con él, yo dormía con él, porque le daban ataques constantes de epilepsia. Entonces yo dormía con él, si le daba un ataque de epilepsia yo le agarraba de la mano. Pero justamente ha pasado esto que mi hijo me dice, esta noche yo voy a dormir solo, papá, no te preocupes. Entonces su papá regresa a su habitación regularmente pensando que no iba a suceder nada. Al día siguiente aparece supuesto estado de fallecimiento, por lo cual nosotros hacemos la revisión adecuada. ¿Qué es lo que se debe hacer o cuál es el procedimiento normalmente? Hay que revisarlos, hay que abrir los ojos, revisar el humor vítreo, si es que tiene sensibilidad, reacciona a la luz, revisar la lividez cadavérica, revisar el endurecimiento, lo que vendría a ser la rigidez cadavérica. Gracias. Hay que hacer todo este tipo de revisiones. Eso es lo que normalmente tiene que ser el protocolo adecuado para ver si la persona está fallecida. En este caso a mí me tocó que la persona no presentaba ni lividez cadavérica ni rigidez cadavérica. Entonces al revisarle los párpados, al revisarle los ojos, estaba reaccionando. Y cuando intentamos levantarlo un poco para revisar la parte de atrás, lo que viene a ser la lividez o lo que vendría a ser el estancamiento de sangre en la parte posterior de la espalda, la persona empezó a respirar. Entonces estos son protocolos que se deben seguir cada uno de nosotros como embalsamadores. Tenemos este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque puede haber una ocasión donde la persona despierte. Hay muchos tipos de trauma, ya sea encefalocraniano o alguna enfermedad antigua o anterior que puede dejarte en un estado catatónico. En esa ocasión debió pasar unos 2 días y el joven, después de haber estado internado, sí falleció en el nosocomio. Pero en el momento cuando la familia pensaba que estaba fallecido, no había muerto, solamente estaba. Bueno, existe la diferencia en lo que es catalepsia y epilepsia. En ambos casos, lo que planteamos con nuestra asociación es trabajar con médicos forenses siempre para hacer este tipo de examinación, porque nosotros no somos profesionales
para poder diagnosticar si una persona está viva o muerta, todavía tiene signos vitales o no. En el caso de que se tiene entendido que todavía existe un poco de palpitación bastante lenta, pero todavía hay. También presenta los mismos síntomas como de rigidez muscular, pero uno de los principales signos es de que ya no hay en el humor vítreo, ya no existe la humedad necesaria para que pueda ser lubricado el ojo. Entonces, por lo general, varias de las funerarias van acompañados de sus doctores forenses para evitar este tipo de situaciones. Imagínense que llegue a estar con una baja palpitación. Por mi cuenta no me ha pasado nunca, pero esperemos que tampoco llegue a pasar. Es mejor siempre esperar el diagnóstico correcto de una funeraria, que tenga su doctor, venga con su doctor y haga la examinación correcta en su domicilio. Eso ha sido por el día de hoy, todo lo que ha sido la programación de Archivos Oscuros Bolivia. Creo que aún han quedado muchas preguntas sin resolver. Realmente tenemos muchas más ahora en producción que, dado por el tiempo, ya no se puede. Sin embargo, creo que sería interesante hacer una parte 2 justamente por estas experiencias tan interesantes que han tenido aquí nuestros expertos en el tema. Agradecemos mucho su tiempo, agradecemos mucho que han podido llegar hasta la producción y bueno, eso es todo por hoy, Bolivia. Un saludo grande, hasta luego.